Bajo el cielo gris de una tarde lluviosa, las calles de la ciudad estaban llenas de prisa y caos. Los autos tocaban sus bocinas, las personas corrían con paraguas rotos, y el agua formaba pequeños ríos que arrastraban hojas y basura. En medio de ese bullicio, un hombre de traje impecable caminaba con paso firme, ignorando el frío y la humedad que empapaban su abrigo caro. Su nombre era Javier Montenegro, un empresario reconocido por su fortuna y su carácter implacable. Para él, el mundo era un tablero de ajedrez, y cada movimiento estaba calculado para ganar. Sin embargo, esa tarde, algo inesperado cambiaría su vida para siempre. Javier estaba a punto de cruzar una calle cuando escuchó una voz débil detrás de él. Al principio, pensó que era el ruido de la lluvia o el murmullo de la multitud, pero la voz se repitió, más clara esta vez. «Señor, ¿me puede ayudar?». Se detuvo, molesto por la interrupción, y giró la cabeza. Allí, bajo el toldo de una tienda cerrada, estaba un niño pequeño, de no más de 8 años. Su ropa estaba sucia y desgastada, y sus pies descalzos descansaban sobre el pavimento mojado. El niño lo miraba con ojos grandes y llenos de una mezcla de miedo y esperanza. «¿Qué necesitas?», preguntó Javier, con un tono seco y distante. El niño bajó la mirada, como si le costara encontrar las palabras. Finalmente, murmuró: «No tengo zapatos». Javier lo miró fijamente, sorprendido por la simplicidad de la respuesta. Durante un instante, no supo qué decir. Estaba acostumbrado a lidiar con cifras millonarias, contratos complejos y negociaciones tensas, pero esas 3 palabras lo dejaron sin aliento. «No tengo zapatos». Era una frase tan sencilla, pero cargada de una realidad que Javier no había enfrentado en años. «¿Dónde están tus padres?», preguntó, tratando de recuperar su compostura. El niño negó con la cabeza. «No los tengo, vivo en la calle». Javier sintió una punzada en el pecho, una sensación que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. Intentó ignorarla, diciéndose a sí mismo que no era su problema, que no podía resolver los problemas de todos los niños de la ciudad. Pero algo en los ojos del niño lo detuvo. Había una tristeza profunda, una soledad que le resultaba extrañamente familiar. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con un tono más suave. «Tomás», respondió el niño, apenas audible. Javier suspiró y miró su reloj. Tenía una reunión importante en menos de 1 hora, pero por alguna razón, no podía simplemente darse la vuelta y seguir caminando. Algo dentro de él, una voz que había aprendido a ignorar, le decía que debía hacer algo. «Ven conmigo», dijo finalmente, extendiendo la mano. Tomás lo miró con desconfianza al principio, pero algo en la voz de Javier lo convenció. Lentamente, se levantó y tomó su mano. Juntos caminaron bajo la lluvia, atrayendo miradas curiosas de las personas que pasaban. Javier, el hombre de negocios frío y calculador, caminando de la mano con un niño descalzo. Era una imagen que nadie habría esperado. Llegaron a una tienda de zapatos cercana, donde Javier pidió al vendedor que trajera varios pares para que Tomás pudiera elegir. El niño miraba los zapatos con asombro, como si no pudiera creer que eran para él. Finalmente, eligió un par sencillo, pero Javier insistió en que se probara otros más resistentes y cómodos. Cuando Tomás salió de la tienda con sus nuevos zapatos, su sonrisa era tan grande que Javier sintió algo que no había sentido en años: satisfacción. «Gracias, señor», dijo Tomás, con una voz llena de gratitud. Javier asintió, pero no dijo nada. Sabía que esto era solo el comienzo. Había algo en Tomás que lo hacía querer hacer más, querer asegurarse de que nunca volviera a pasar hambre ni frío. Mientras caminaban juntos por las calles de la ciudad, Javier comenzó a pensar en cómo podía cambiar la vida de ese niño, y tal vez, en el proceso, cambiar también la suya. Javier y Tomás caminaron en silencio por las calles mojadas, mientras la lluvia comenzaba a disminuir. El empresario no podía dejar de mirar al niño de reojo, tratando de entender cómo alguien tan pequeño podía cargar con una vida tan dura. Tomás, por su parte, parecía estar en un sueño. Sus nuevos zapatos, aunque simples, eran para él un tesoro, y cada paso que daba parecía más seguro,
como si el peso de la calle se hubiera aligerado un poco. ¿Tienes hambre?, preguntó Javier, rompiendo el silencio. Tomás asintió tímidamente, sin levantar la mirada. Javier lo guió hacia un pequeño restaurante en una esquina, un lugar que solía frecuentar cuando quería escapar de las reuniones formales y los almuerzos de negocios. Era un sitio modesto, pero acogedor, con mesas de madera y un aroma a comida casera que llenaba el aire. Cuando entraron, el dueño del lugar, un hombre mayor llamado Don Ramón, los saludó con una sonrisa. Javier, qué sorpresa verte por aquí. ¿Quién es tu amigo? Se llama Tomás, respondió Javier, sin dar más explicaciones. Tráenos algo de comer, lo que tengas listo. Don Ramón asintió y desapareció en la cocina. Mientras esperaban, Tomás miraba a su alrededor con curiosidad, pero también con cierta incomodidad. No estaba acostumbrado a estar en lugares así, donde la gente lo miraba sin juzgarlo, donde no tenía que preocuparse por ser echado. ¿Siempre has vivido en la calle?, preguntó Javier, tratando de entender más sobre el niño. Tomás negó con la cabeza. Vivía con mi mamá, pero ella se fue hace mucho. Luego estuve con mi abuela, pero ella murió el año pasado. Desde entonces, estoy solo. Javier sintió un nudo en la garganta. No era un hombre emocional, pero la historia de Tomás lo golpeaba de una manera que no podía explicar. Recordó su propia infancia, marcada por la ausencia de su padre y la frialdad de una madre que solo se preocupaba por mantener las apariencias. Aunque su vida había sido muy diferente a la de Tomás, entendía lo que era sentirse solo, abandonado. ¿Y nunca intentaste buscar ayuda?, preguntó, aunque sabía que la respuesta probablemente sería desalentadora. A veces, pero la gente no quiere ayudar. Dicen que soy un problema, que no tengo arreglo. Javier apretó los puños bajo la mesa. No podía entender cómo alguien podía mirar a un niño como Tomás y no sentir la necesidad de hacer algo, pero al mismo tiempo, sabía que el mundo estaba lleno de personas que preferían mirar hacia otro lado, que no querían complicarse la vida. En ese momento, Don Ramón regresó con 2 platos de comida caliente, arroz, frijoles y carne guisada. El aroma hizo que los ojos de Tomás se iluminaran, y Javier notó cómo el niño trataba de contenerse para no devorar la comida de inmediato. Come, no te preocupes, dijo Javier, con una pequeña sonrisa. Tomás asintió y comenzó a comer. Primero con timidez, pero luego con más confianza. Javier lo observaba en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y admiración. A pesar de todo lo que había pasado, Tomás seguía siendo un niño, con sueños y esperanzas que aún no habían sido completamente destruidos. Cuando terminaron de comer, Javier pagó la cuenta y se levantó. Vamos, hay algo más que quiero hacer. Tomás lo siguió sin hacer preguntas, aunque su curiosidad era evidente. Caminaron hasta un parque cercano, donde había un pequeño kiosco con una banca al lado. Javier se sentó y le indicó a Tomás que hiciera lo mismo. Escucha, Tomás, no puedo prometerte que todo será fácil a partir de ahora, pero quiero ayudarte. No sé exactamente cómo, pero no puedo dejarte volver a la calle. Tomás lo miró, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué?, preguntó, con un tono que mezclaba incredulidad y esperanza. Javier suspiró. No era fácil para él hablar de sus sentimientos, pero sabía que debía ser honesto, porque nadie debería pasar por lo que tú has pasado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Me recuerdas a alguien que fue muy importante para mí. Tomás no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Javier sintió que algo dentro de él se rompía al ver la emoción del niño. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Esta noche te quedarás en mi casa, mañana veremos qué hacer. Tomás asintió, sin poder contener las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba solo, que alguien realmente se preocupaba por él. Esa noche, cuando llegaron a la casa de Javier, Tomás no podía creer lo que veía. La mansión era enorme, con jardines perfectamente cuidados y luces que iluminaban cada rincón. Javier lo llevó a una habitación en el segundo piso, donde había una cama grande, un armario lleno de ropa y una ventana que daba al jardín. Es para ti, dijo Javier,
con una pequeña sonrisa. Tomás no sabía qué decir. Se sentó en la cama, mirando todo a su alrededor, como si estuviera en un sueño. Gracias, señor Javier, dijo finalmente, con la voz quebrada por la emoción. Descansa, Tomás. Mañana será un día largo. Javier salió de la habitación y cerró la puerta, dejándolo solo. Mientras caminaba hacia su propia habitación, no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Había tomado una decisión impulsiva, algo completamente fuera de su carácter. Pero, por primera vez en años, sentía que había hecho algo que realmente importaba. Esa noche, mientras Tomás dormía profundamente por primera vez en mucho tiempo, Javier se quedó despierto, pensando en lo que vendría después. Sabía que ayudar a Tomás no sería fácil, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Algo en el niño había despertado una parte de él que creía perdida, una parte que estaba dispuesta a luchar por algo más grande que el dinero o el éxito, y, en el fondo, sabía que este era solo el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas de la habitación de Tomás. El niño abrió los ojos lentamente, confundido al principio, como si no recordara dónde estaba, pero al ver la cama suave, la ropa limpia que colgaba en el armario y la luz cálida que llenaba el espacio, recordó todo lo que había sucedido el día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, no había dormido en la calle, no había sentido frío ni miedo. Se levantó de la cama con cuidado, como si temiera que todo fuera un sueño que pudiera desvanecerse en cualquier momento. Mientras tanto, en la cocina, Javier estaba sentado en la mesa, leyendo el periódico y tomando su café. Ernesto, el mayordomo, lo observaba desde el otro lado de la habitación, claramente intrigado por la presencia del niño. Aunque no había hecho preguntas la noche anterior, ahora parecía no poder contener su curiosidad. «Señor Javier, ¿puedo preguntar algo?», dijo finalmente, con un tono respetuoso. Javier levantó la vista del periódico y asintió. «Por supuesto, Ernesto, ese niño, ¿qué planea hacer con él?». Javier suspiró y dejó el periódico sobre la mesa. Sabía que la pregunta era inevitable, pero aún no tenía una respuesta clara. «No lo sé, Ernesto. Solo sé que no puedo dejarlo volver a la calle». Ernesto asintió, aunque su expresión mostraba cierta preocupación. «Es un gesto noble, señor, pero cuidar de un niño no es algo sencillo». «Lo sé», respondió Javier, con un tono más firme, «pero no puedo ignorarlo. Algo en él me recuerda a Daniel». El nombre de su hijo fallecido llenó el aire con un peso que ambos hombres sintieron. Ernesto no dijo nada más, pero su mirada reflejaba comprensión. Sabía cuánto había sufrido Javier desde la pérdida de su hijo, y aunque no entendía del todo por qué había decidido ayudar a Tomás, podía ver que esto significaba algo importante para él. En ese momento, Tomás apareció en la puerta de la cocina, con el cabello despeinado y los ojos todavía llenos de sueño. Miró a Javier y a Ernesto con timidez, como si no estuviera seguro de si debía estar allí. «Buenos días», dijo, con una voz suave. «Buenos días, Tomás», respondió Javier, con una pequeña sonrisa. «Ven, siéntate, Ernesto preparará algo para desayunar». Tomás se sentó en la mesa, mirando todo a su alrededor con curiosidad. La cocina era enorme, con electrodomésticos brillantes y estanterías llenas de utensilios que parecían nuevos. Para él, era como estar en otro mundo. «¿Qué te gustaría comer?», preguntó Ernesto, con un tono amable. Tomás se encogió de hombros, claramente incómodo con la pregunta. «Lo que sea está bien». Ernesto asintió y comenzó a preparar unos huevos revueltos con pan tostado. Mientras tanto, Javier observaba a Tomás, tratando de imaginar cómo sería su vida a partir de ahora. Sabía que no podía simplemente darle un techo y comida y esperar que todo se resolviera. Si realmente quería ayudarlo, tendría que hacer mucho más. «Tomás, quiero que me cuentes algo», dijo Javier, rompiendo el silencio. El niño lo miró, un poco nervioso. «¿Qué cosa? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué sueñas con ser cuando seas mayor?». Tomás pareció sorprendido por la pregunta. Nadie le había preguntado eso antes, y no estaba seguro de cómo responder. Después de un momento de silencio, finalmente dijo: «No,
Lo sé, nunca lo he pensado. Javier sintió una punzada de tristeza al escuchar esas palabras. Era difícil imaginar una infancia sin sueños, sin esperanzas para el futuro, pero al mismo tiempo, entendía que Tomás había pasado tanto tiempo luchando por sobrevivir que no había tenido la oportunidad de pensar en nada más. Bueno, entonces tendremos que descubrirlo juntos, dijo Javier, con una sonrisa. Tomás lo miró, sorprendido, pero no dijo nada. Aunque todavía no entendía por qué Javier estaba haciendo todo esto por él, comenzaba a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: confianza. Después del desayuno, Javier decidió llevar a Tomás a una tienda de ropa para comprarle más cosas. Aunque ya le había dado algo de ropa la noche anterior, quería asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. Mientras caminaban por los pasillos de la tienda, Tomás miraba todo con asombro, pero también con cierta incomodidad. No estaba acostumbrado a que alguien se preocupara por él de esta manera, y no sabía cómo manejarlo. Elige lo que quieras, dijo Javier, mientras señalaba las estanterías llenas de ropa. Tomás dudó por un momento, pero finalmente comenzó a elegir algunas cosas. Cada vez que tomaba algo, miraba a Javier como si estuviera pidiendo permiso, y Javier tenía que recordarle que podía elegir lo que quisiera. Cuando salieron de la tienda, Tomás llevaba una bolsa llena de ropa nueva, y una sonrisa tímida en el rostro. Javier lo miró y sintió una extraña mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que esto era solo el comienzo, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para darle a Tomás una vida mejor. De regreso a casa, Javier comenzó a pensar en los pasos que debía seguir. Sabía que no podía simplemente quedarse con Tomás sin hacer nada más. Tendría que hablar con un abogado, averiguar cómo podía legalizar la situación y asegurarse de que todo estuviera en orden. Pero también sabía que esto no sería fácil. Había muchas cosas que podían salir mal, y no estaba seguro de si estaba preparado para enfrentarlas. Esa noche, mientras Tomás dormía en su nueva habitación, Javier se sentó en su oficina y comenzó a hacer llamadas. Habló con su abogado, con un trabajador social y con varias organizaciones que ayudaban a niños en situación de calle. Cada conversación lo llenaba de más preguntas que respuestas, pero también lo hacía sentir más decidido. Sabía que ayudar a Tomás no sería fácil, pero también sabía que no podía darse por vencido. Algo en el niño había despertado una parte de él que creía perdida, una parte que estaba dispuesta a luchar por algo más grande que el dinero o el éxito. Y aunque todavía no sabía cómo terminaría esta historia, estaba seguro de que valía la pena intentarlo. Los días comenzaron a pasar, y la vida de Tomás y Javier empezó a entrelazarse de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Javier, acostumbrado a una rutina rígida y solitaria, ahora encontraba su casa llena de pequeños cambios. Los juguetes que había comprado para Tomás estaban esparcidos por la sala, los sonidos de risas y pasos pequeños llenaban los pasillos, y la cocina, antes silenciosa, ahora era un lugar donde se compartían historias y momentos. Tomás, por su parte, comenzaba a adaptarse a esta nueva vida. Aunque al principio le costaba confiar en que todo esto era real, poco a poco empezó a sentirse más seguro. Cada día que pasaba en la casa de Javier era un día en el que no tenía que preocuparse por el frío, el hambre o el miedo. Pero, a pesar de todo, había algo que lo inquietaba: la sensación de que esta felicidad podía desaparecer en cualquier momento. Una tarde, mientras Javier trabajaba en su oficina, Tomás entró tímidamente con un cuaderno en la mano. Había estado dibujando en su habitación, algo que Javier había notado que le gustaba hacer. ¿Puedo mostrarte algo?, preguntó Tomás, con un tono tímido. Javier levantó la vista de su computadora y sonrió. Claro, ven aquí. Tomás se acercó y le mostró el cuaderno. Había dibujado una casa grande, con un jardín lleno de flores y un cielo azul. En el centro del dibujo había dos figuras, un hombre alto y un niño pequeño, tomados de la mano. ¿Es esta nuestra casa?, preguntó Javier, señalando el dibujo. Tomás asintió, con una pequeña sonrisa. Sí, y ese eres tú, y ese soy yo.
Javier sintió un nudo en la garganta al ver el dibujo. Era un recordatorio de cuánto había cambiado su vida desde que Tomás había llegado. Antes, su casa era solo un lugar donde dormía y trabajaba, pero ahora se sentía como un hogar. Es un dibujo hermoso, Tomás. ¿Te gustaría que lo enmarquemos y lo pongamos en la sala? Los ojos de Tomás se iluminaron. ¿De verdad? Claro que sí, es un dibujo especial, y quiero que todos lo vean. Esa pequeña interacción fortaleció aún más el vínculo entre ellos. Pero, como en toda historia, no todo podía ser fácil. Una mañana, mientras Javier estaba en una reunión importante, recibió una llamada de Ernesto. Señor Javier, lo siento por interrumpir, pero ha venido una mujer preguntando por Tomás. Dice que es su madre. Javier sintió que el mundo se detenía por un momento. Había pasado semanas tratando de asegurarse de que Tomás estuviera seguro, de que nadie pudiera reclamarlo sin pruebas. Pero ahora, esta mujer había aparecido de la nada, y Javier no sabía qué pensar. Voy para allá, dijo, terminando la llamada abruptamente. Cuando llegó a casa, encontró a una mujer joven en la sala, hablando con Ernesto. Tenía el cabello desordenado y la ropa gastada, pero sus ojos estaban llenos de determinación. ¿Usted es Javier Montenegro?, preguntó, al verlo entrar. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Soy la madre de Tomás. Me llamo Mariana. Javier la miró con desconfianza. Había algo en su tono que no le gustaba, pero decidió escucharla antes de sacar conclusiones. ¿Por qué ha venido ahora? Tomás me dijo que no tenía padres. Mariana bajó la mirada, como si estuviera avergonzada. Será que lo abandoné, pero tenía mis razones. No podía cuidarlo, pero ahora quiero recuperarlo. Javier sintió una mezcla de ira y confusión. Había pasado semanas cuidando de Tomás, asegurándose de que estuviera a salvo, y ahora esta mujer aparecía de repente, reclamándolo como si nada hubiera pasado. ¿Y qué le hace pensar que puede simplemente venir aquí y llevárselo?, preguntó, con un tono frío. Es mi hijo, respondió Mariana, levantando la voz. Tengo derecho a estar con él. En ese momento, Tomás apareció en la puerta de la sala. Había escuchado la conversación desde las escaleras y ahora miraba a Mariana con una mezcla de miedo y confusión. ¿Mamá?, preguntó, con un hilo de voz. Mariana se acercó a él, pero Tomás dio un paso atrás, escondiéndose detrás de Javier. No quiero ir contigo, dijo, con lágrimas en los ojos. Mariana pareció sorprendida por la reacción de su hijo, pero no se dio por vencida. Tomás, soy tu madre. Sé que cometí errores, pero quiero arreglar las cosas. Javier se agachó para estar a la altura de Tomás y le puso una mano en el hombro. Tomás, nadie te va a obligar a hacer nada que no quieras, pero creo que deberíamos escuchar lo que tiene que decir. Tomás asintió, aunque todavía parecía asustado. Se sentaron en la sala, y Mariana comenzó a contar su historia. Habló de cómo había quedado embarazada siendo muy joven, de cómo el padre de Tomás la había abandonado, y de cómo había luchado por cuidar a su hijo, pero también admitió que había cometido errores, que había tomado decisiones equivocadas y que había dejado a Tomás porque pensaba que estaría mejor sin ella. Javier escuchó en silencio, tratando de decidir qué hacer. Por un lado, entendía que Mariana tenía derecho a estar con su hijo, pero, por otro lado, no podía ignorar el hecho de que Tomás no quería ir con ella. Mariana, entiendo que quieras recuperar a tu hijo, pero esto no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana. Tomás necesita tiempo para procesar todo esto, y yo no voy a obligarlo a hacer nada que no quiera. Mariana pareció considerar sus palabras por un momento, y finalmente asintió. Está bien, no quiero forzarlo, pero quiero estar en su vida, aunque sea poco a poco. Javier miró a Tomás, que todavía parecía inseguro. ¿Qué opinas, Tomás? El niño dudó por un momento, pero finalmente dijo, podemos intentarlo, pero no quiero irme de aquí. Mariana asintió, con lágrimas en los ojos. Está bien, Tomás, no tienes que irte. Esa noche, después de que Mariana se fue, Javier se sentó con Tomás en la sala. ¿Estás bien?, preguntó. Tomás asintió, pero no dijo nada. Javier sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas.
uno que estaría lleno de desafíos, pero también de oportunidades para sanar y crecer. Y aunque no sabía qué les deparaba el futuro, estaba decidido a estar allí para Tomás, pase lo que pase. Los días comenzaron a pasar, y la vida de Tomás y Javier empezó a entrelazarse de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Javier, acostumbrado a una rutina rígida y solitaria, ahora encontraba su casa llena de pequeños cambios. Los juguetes que había comprado para Tomás estaban esparcidos por la sala, los sonidos de risas y pasos pequeños llenaban los pasillos, y la cocina, antes silenciosa, ahora era un lugar donde se compartían historias y momentos. Tomás, por su parte, comenzaba a adaptarse a esta nueva vida, aunque al principio le costaba confiar en que todo esto era real. Poco a poco empezó a sentirse más seguro. Cada día que pasaba en la casa de Javier era un día en el que no tenía que preocuparse por el frío, el hambre o el miedo. Pero, a pesar de todo, había algo que lo inquietaba, la sensación de que esta felicidad podía desaparecer en cualquier momento. Una tarde, mientras Javier trabajaba en su oficina, Tomás entró tímidamente con un cuaderno en la mano. Había estado dibujando en su habitación, algo que Javier había notado que le gustaba hacer. ¿Puedo mostrarte algo?, preguntó Tomás, con un tono tímido. Javier levantó la vista de su computadora y sonrió. Claro, ven aquí. Tomás se acercó y le mostró el cuaderno. Había dibujado una casa grande, con un jardín lleno de flores y un cielo azul. En el centro del dibujo había dos figuras, un hombre alto y un niño pequeño, tomados de la mano. ¿Es esta nuestra casa?, preguntó Javier, señalando el dibujo. Tomás asintió, con una pequeña sonrisa. Sí, y ese eres tú, y ese soy yo. Javier sintió un nudo en la garganta al ver el dibujo. Era un recordatorio de cuánto había cambiado su vida desde que Tomás había llegado. Antes, su casa era solo un lugar donde dormía y trabajaba, pero ahora se sentía como un hogar. Es un dibujo hermoso, Tomás. ¿Te gustaría que lo enmarquemos y lo pongamos en la sala? Los ojos de Tomás se iluminaron. ¿De verdad? Claro que sí, es un dibujo especial, y quiero que todos lo vean. Esa pequeña interacción fortaleció aún más el vínculo entre ellos. Pero, como en toda historia, no todo podía ser fácil. Una mañana, mientras Javier estaba en una reunión importante, recibió una llamada de Ernesto. Señor Javier, lo siento por interrumpir, pero ha venido una mujer preguntando por Tomás. Dice que es su madre. Javier sintió que el mundo se detenía por un momento. Había pasado semanas tratando de asegurarse de que Tomás estuviera seguro, de que nadie pudiera reclamarlo sin pruebas. Pero ahora, esta mujer había aparecido de la nada, y Javier no sabía qué pensar. Voy para allá, dijo, terminando la llamada abruptamente. Cuando llegó a casa, encontró a una mujer joven en la sala, hablando con Ernesto. Tenía el cabello desordenado y la ropa gastada, pero sus ojos estaban llenos de determinación. ¿Usted es Javier Montenegro?, preguntó, al verlo entrar. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Soy la madre de Tomás. Me llamo Mariana. Javier la miró con desconfianza. Había algo en su tono que no le gustaba, pero decidió escucharla antes de sacar conclusiones. ¿Por qué ha venido ahora? Tomás me dijo que no tenía padres. Mariana bajó la mirada, como si estuviera avergonzada. Será que lo abandoné, pero tenía mis razones. No podía cuidarlo, pero ahora quiero recuperarlo. Javier sintió una mezcla de ira y confusión. Había pasado semanas cuidando de Tomás, asegurándose de que estuviera a salvo, y ahora esta mujer aparecía de repente, reclamándolo como si nada hubiera pasado. ¿Y qué le hace pensar que puede simplemente venir aquí y llevárselo?, preguntó, con un tono frío. Es mi hijo, respondió Mariana, levantando la voz. Tengo derecho a estar con él. En ese momento, Tomás apareció, en la puerta de la sala. Había escuchado la conversación desde las escaleras y ahora miraba a Mariana con una mezcla de miedo y confusión. ¿Mamá?, preguntó, con un hilo de voz. Mariana se acercó a él, pero Tomás dio un paso atrás, escondiéndose detrás de Javier. No quiero ir contigo, dijo, con lágrimas en los ojos. Mariana pareció sorprendida por la reacción de su hijo, pero no se dio por vencida.
Tomás, soy tu madre, sé que cometí errores, pero quiero arreglar las cosas. Javier se agachó para estar a la altura de Tomás y le puso una mano en el hombro. Tomás, nadie te va a obligar a hacer nada que no quieras, pero creo que deberíamos escuchar lo que tiene que decir. Tomás asintió, aunque todavía parecía asustado. Se sentaron en la sala, y Mariana comenzó a contar su historia. Habló de cómo había quedado embarazada siendo muy joven, de cómo el padre de Tomás la había abandonado, y de cómo había luchado por cuidar a su hijo, pero también admitió que había cometido errores, que había tomado decisiones equivocadas y que había dejado a Tomás porque pensaba que estaría mejor sin ella. Javier escuchó en silencio, tratando de decidir qué hacer. Por un lado, entendía que Mariana tenía derecho a estar con su hijo, pero, por otro lado, no podía ignorar el hecho de que Tomás no quería ir con ella. Mariana, entiendo que quieras recuperar a tu hijo, pero esto no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana. Tomás necesita tiempo para procesar todo esto, y yo no voy a obligarlo a hacer nada que no quiera. Mariana pareció considerar sus palabras por un momento, y finalmente asintió. Está bien, no quiero forzarlo, pero quiero estar en su vida, aunque sea poco a poco. Javier miró a Tomás, que todavía parecía inseguro. ¿Qué opinas, Tomás? El niño dudó por un momento, pero finalmente dijo, podemos intentarlo, pero no quiero irme de aquí. Mariana asintió, con lágrimas en los ojos. Está bien, Tomás, no tienes que irte. Esa noche, después de que Mariana se fue, Javier se sentó con Tomás en la sala. ¿Estás bien?, preguntó. Tomás asintió, pero no dijo nada. Javier sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, uno que estaría lleno de desafíos, pero también de oportunidades para sanar y crecer. Y aunque no sabía qué les deparaba el futuro, estaba decidido a estar allí para Tomás, pase lo que pase. Esta historia nos recuerda que, a veces, los encuentros más inesperados pueden cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Qué opinas de la decisión de Javier? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Nos encantaría saber tu opinión y de dónde nos estás viendo. Suscríbete para no perderte más historias como esta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu voz es importante.